Nuestra historia comienza en el tercer torneo de artes marciales visto en la serie original. Goku acaba de derrotar a Milk con el gran poder que obtuvo luego de su entrenamiento con Mr. Popo en el templo sagrado. Es entonces cuando la hija de Oxatan le revela su verdadera identidad y le recuerda que siendo niño se le había prometido casarse con ella. Esto sorprende enormemente a Goku y todos sus amigos en las gradas. Sin embargo, una persona en particular siente un poco más que una mera sorpresa. Se trata de Bulma, quien hace poco se había reencontrado con Goku después de tantos años y lo había visto convertido en un joven muy guapo, tal y como se lo menciona a Oolong al principio del torneo. Y de hecho en la historia original también se puede apreciar como Bulma se ve un poco preocupada y luego decepcionada cuando acepta casarse con Milk. En su momento el cerdo le había tratado como una chica superficial y ella no le había dado más importancia a los comentarios de este. Sin embargo, ahora que Milk revelaba que se casaría con él, una nueva sensación que Bulma no pudo identificar apretaba su pecho. En el ring, Goku le dijo a Milk que pensaba que todo el tiempo casamiento significaba algún tipo de comida o bocadillo, y que por eso había aceptado. Típico de Goku. Esto sorprende mucho a Milk, quien se muestra contrariada al principio porque Goku pensara que el casamiento era comida, pero enseguida su expresión cambia y se le ve decepcionada de que todo esto fuera solo una falsa promesa. Pues claro, Goku no sabía lo que estaba diciendo. Al noble guerrero, por supuesto, no le da importancia a esto. Él ha hecho una promesa y claro que pretende cumplirla. Así que sin pensarlo mucho le pregunta a Milk si es que se querría casar con él. La hija de Oxatan se sorprende de que el joven aún le pida matrimonio, incluso después de haber malinterpretado todo hace años. Sin embargo, en esta historia, Milk se tomó un momento para reflexionar y pensar en toda la situación. Durante toda su vida ella se esforzó para convertirse en una guerrera digna de ser la mujer del poderoso Son Goku. Para ella aquella promesa siendo niño significaba su norte y un objetivo en su vida, pero mientras más lo pensaba, más incorrecto le parecía esto. Milk cierra los ojos con tristeza, realmente quisiera casarse con Goku, el joven cuya memoria ha amado durante tantos años. Sin embargo, el pensar en aceptar esta propuesta de matrimonio tan superficial dejó un sabor amargo en la boca y el corazón de la joven. Entonces le responde a Goku, quien continúa ahí de pie con su cara ingenua, que lo siente mucho, pero la verdad es que no puede casarse con alguien si es que no hay un amor real. Entristecida, Milk se disculpa con Goku, pues ella lo ama, o al menos ama el recuerdo de él, mientras que él no tiene ningún sentimiento en particular hacia ella. Milk sonríe entonces para contener su llanto y le dice a Goku que comiencen como amigos mejor. Goku, quizá algo aliviado, sonríe y se rasca la cabeza comentando que le parece bien, siendo además ella muy fuerte, y él le gustaría volver a enfrentarla cuando mejore. Milk se pone muy contenta por este elogio y una pequeña esperanza nace en ella. Responde entonces que entrenará muy duro para convertirse en una guerrera que lo supere, y quizás si consiga que él se enamore de ella. Goku le contesta que no sabe mucho acerca de eso, pero desea que haga su mejor esfuerzo. En las gradas todos contemplan en silencio y Bulma siente un extraño alivio al ver que Milk ha rechazado la propuesta de su amigo. Suspira y entonces, dejando escapar un aliento que tenía contenido, comienza a preguntarse qué está pasando. ¿Por qué se siente tan aliviada? No puede ser que le guste Goku, ¿verdad? La hija del Dr. Brief vuelve a mirar al Saiyajin y otra vez nota que se ha vuelto bastante atractivo. Sin embargo, esta vez no hay nada superficial en sus pensamientos. Sujeta a la pared de las gradas, el alivio que había sentido comienza a desaparecer, reemplazado por un creciente nerviosismo. ¿Qué son esos sentimientos que se agitan en su interior? Luego de esto, los eventos continúan tal y como lo recordamos. En la final, Goku se enfrenta con la reencarnación de Piccolo Daimaku. Tras un duro combate y con su vida en la línea, nuestro héroe consigue desmayar al demonio y lo arroja fuera de la plataforma. Después de un inmenso cabezazo, una vez finalizado el combate, el defensor de la tierra come su semilla del ermitaño y recupera todas sus fuerzas. Además, claro, recibe un pequeño Zenkai gracias a su sangre Saiyajin. También perdona la vida de Piccolo, evitando que Kamisama lo elimine y le da una semilla con lo que el demonio se aleja. Milk se despide de Goku prometiendo que entrenará muy duro, a la vez que este joven espera con entusiasmo el momento de que se reencuentren. Cuando Kamisama le ofrece ser el próximo dios, Goku lo rechaza tal como ocurre en la historia original. Y entonces llama a su nube voladora, la cual acude de inmediato, pero cuando Goku salta a la nube y está por salir volando, una voz lo detiene en seco. El muchacho voltea y ve a Bulma frente a todos sus amigos. La joven heredera de Corporación Cápsula no pudo tolerar ver a su amigo partiendo nuevamente y sin pensarlo lo detuvo. Bulma todavía sigue confundida sobre sus pensamientos y acerca de sus sentimientos, pero algo les lleva a impedir que Goku sea parte de ella.
esa sensación de querer averiguar qué siente en realidad, así que con severidad la chica regaña al guerrero, diciéndole que por su culpa el mundo sigue en peligro pues dejó escapar a Picoro, y que si no quiere convertirse en Kamisama entonces al menos se asegure de ser mucho más fuerte que Picoro, pues ella no está dispuesta a morir tan joven. Al decir estas palabras, Bulma se convence a sí misma de que este es uno de los motivos por el que no quiere dejar que Goku se vaya. Sin embargo, no es el único. Todos los demás miran muy serios y azorados a Bulma, quien de inmediato le dice a Goku que vaya con ella. Muy seria le indica al mismo que ella se encargaría de que entrene muy duro. Después de todo le recuerda que él ha dejado escapar al demonio y todo esto es su culpa. Y para convencerlo más fácilmente, la joven le dice a su amigo que al ver esa ropa pesada con la que entrena se le ocurrió una mejor idea. La veloz y brillante mente de Bulma ya se encuentra trabajando en todo para racionalizar todos sus sentimientos. Goku le pregunta que a qué se refiere con una idea. Sin embargo, ella solo le responde que le llevará un tiempo tenerlo listo. Y el joven ansioso vuelve a indagarla, pero Bulma no revela su plan, y solo le hace emocionarse y le dice que además de eso le dará todo lo que necesite para entrenar, y sobre todo muchísima, pero muchísima comida. Por supuesto, Bulma conoce bien a Goku. En el fondo vemos que Yamcha, el exnovio de Bulma, se halla con una mirada contrariada, como preguntándose qué rayos está pasando aquí. Bulma ignora por completo a Yamcha y simplemente le guiña el ojo a Goku, preguntándole si acaso no cree que es mucho mejor idea entrenar en su casa que solo en las montañas, ya que ella tiene todo el equipo necesario. Todos tienen una mirada extrañada, pues ciertamente es algo nuevo esta preocupación de Bulma por el entrenamiento. Sin embargo, el más extrañado de todos es Yamcha, pues aunque el lobo no sepa explicarlo, algo de la actitud de Bulma ciertamente lo inquieta. Bulma se percata de las miradas del resto y como si les leyera la mente aclara que esto lo hace porque no quiere morir tan joven, incluso aunque la puedan revivir con las esferas. Goku mientras tanto se rasca despreocupadamente la cabeza diciendo que si bien él pensaba regresar al Monte Paos después de tantos años o ir a entrenar con el maestro Roshi, ciertamente también puede entrenar en la Corporación Cápsula, y sobre todo si encuentra mucha comida por allí. Ciertamente Bulma sabía con qué convencer a Goku. Además este dice que aunque acaba de comer una semilla del ermitaño igualmente ya se está muriendo de hambre. Esto rompe toda la tensión que había generado el extraño comportamiento de Bulma y todos los presentes comienzan a reír fuertemente, dada la ingenuidad y la personalidad entrañable de su amigo, que siempre sigue siendo al fondo de su corazón aquel niño pequeño y hambriento, y claro, de un buen corazón. Milk también ríe con todos y luego mira a quien estuviera a punto de convertirse en su esposo, con una mezcla de ternura y nostalgia. Pero de inmediato una voz grita «¿Qué haces? ¡Bájame!» Y la mirada de Milk cambia y se torna preocupada, mientras una punzada de miedo invade su pecho. Goku acaba de alzar a Bulma despreocupadamente en sus brazos, pues está listo para partir con ella en la nube voladora. La chica le grita sonrojada, sin embargo, aún así hay algo muy reconfortante en esos fuertes brazos que la sujetan y la elevan como si no pesara nada. Bulma le grita a Goku que ya la baje, que no quiere ir en la nube voladora sino en su nave, pero Goku le responde que la nube iría mucho más rápido y que no tiene nada de qué preocuparse. Solo debe rodear su cuello con sus brazos y sujetarse fuerte. Ahora sí Goku se despide del resto de sus amigos y con una gran sonrisa y juntos salen volando en la nube. En ese momento parece que Bulma ha olvidado sus sentimientos y de momento solo siente un gran miedo por estar en la nube flotando a tanta velocidad. La joven solo atina a sujetarse de Goku con todas sus fuerzas. Todos los ven partir y el anciano Roshi piensa en lo fuerte que se volvería Goku en ese tiempo. Sin embargo, Yamcha y Krillin piensan algo distinto mientras ven alejarse a la pareja. Después de unos segundos de silencio, Krillin pone en palabras todos los temores del guerrero y le dice: «Parece que ya te la bajaron», al tiempo que codea a Yamcha con una sonrisa cómplice. El antiguo bandido del desierto solo se molesta y le dice que se calle. Pocos instantes después vemos a Goku y Bulma llegar a Corporación Cápsula. Aquí podemos ver cómo es que Bulma vuelve a introducir a Goku con sus padres, presentándoselos pues no los había visto desde que era un niño pequeño. La mamá de Bulma parece encantada con lo grande y fuerte que se ha vuelto el pequeño amigo de su hija. Tal y como Bulma lo prometiera, el Saiyajin recibió una sala especial de entrenamientos, donde comienza de inmediato. Mientras tanto, ella y su padre trabajaron en la máquina de control de gravedad, esto con la antigua tecnología que habían obtenido de la nave de Yaco cuando Bulma aún era una niña pequeña. Mientras Goku entrena y los científicos trabajan, la partida de Goku con Bulma no solo ha cambiado la vida del Saiyajin, sino mucho más. En el templo de Kamisama los guerreros se encontraban reunidos. Aunque Bulma lo dijera para evitar que Goku se fuera, sus palabras no dejaban de ser ciertas, y todos la habían escuchado claro y fuerte. El hijo de Picoro todavía estaba allí fuera, y no debían relajarse.
Su reciente victoria los había hecho bajar la guardia, pero Bulma les había recordado el gran peligro que se cernía sobre ellos. Con esto en mente, todos habían decidido entrenar en el templo sagrado. Aquí podemos ver cómo Yamcha, Tenshinhan, Krillin y Chaos, así como los demás se encontraban, e incluso Milk y Yajirobe, quien aún tenía muy presente lo que le había dicho a Goku. Aunque él ahora estuviera viviendo con otra mujer, su corazón no había cambiado. Ella seguiría su propio camino para así conquistar al amor de su infancia. Todos los guerreros presentes ante Kami-sama le suplicaron por su entrenamiento. Krillin explica que aunque Goku sea muy fuerte, también es demasiado ingenuo, y que ninguno se siente tranquilo dejando todo en manos del Saiyajin. El dios de la tierra sonríe y acepta entrenarlos, pues después de todo, este mundo es suyo y de los humanos, y entonces ellos son los responsables de protegerlo. Así es como todos los terrícolas comienzan con el entrenamiento con Kami-sama muchos años antes de la serie original. Mientras tanto, en la superficie del planeta, podemos ver cómo es que Bulma conduce a Goku a su nueva sala de entrenamiento. Le ha tomado un tiempo terminarla, pero ya está lista. El joven se encuentra muy impresionado por el gran espacio y le pregunta ¿qué es esto? Bulma entonces explica cómo es que han construido la sala de gravedad aumentada y cómo es que funciona. Esto es una mejora considerable con respecto a sus ropas pesadas. Ahora mismo se encuentran en un G, y si él pesa 75 gramos podrá aumentarla a 2G, y él pesará 150 gramos, o 225 si es que la aumentara a 3G. Así la científico le dice a Goku que puede empezar a entrenar ahora mismo si quiere, pues en unas horas le espera una gran cena. Sin dudarlo, el guerrero entusiasmado decide comenzar sin dilaciones. Así que Goku comienza con su entrenamiento y el tiempo pasa. Después del torneo y recuperar su energía, el poder de pelea de Goku era de unas 416 unidades. Debido a esto era imposible que pudiera entrenar en una gravedad intensa, como la que entrenó en el viaje a Namek, cuyo poder base superaba las 10.000. Así que en esta historia Goku avanzará poco a poco, acostumbrándose a la gravedad aumentada. Es así que durante el primer mes de entrenamiento consigue entrenar con 5G, logrando un poder de unas 630 unidades. En el segundo mes este aumentó la gravedad a 10G, con lo que incrementa su fuerza hasta las 1430 unidades. Este nivel es un poder normal entre los Saiyajins de clase baja que han ido a bastantes misiones. Y claro, pues ellos se desarrollan en gravedades aproximadas a 10G, como lo sería el caso de Raditz, el cual rondaba las 1500. Pero por supuesto, Goku va más allá de esto, y en el tercer mes entrenando alcanza las 2100 unidades, esto con un entrenamiento en 15G. Es así como el tiempo pasa, y mientras la fuerza de Goku aumenta, también lo hacen los sentimientos que han ido tomando forma en el corazón de Bulma. Una noche mientras se bañaba en uno de sus inmensos baños de la Corporación Cápsula, la joven se encuentra otra vez pensando en su amigo. Está claro que ya no solo siente amistad por Goku, y lo está viendo como un hombre, y uno muy guapo, por lo que siente muchas cosas. Es entonces cuando la chica se pregunta si acaso Goku ya estará sintiendo interés por las mujeres, pues ella lo conoce muy bien y sabe que muy joven este nunca demostró ese tipo de interés, ni por ella o por nadie que ella haya conocido. Mientras Bulma piensa todo esto, una voz muy despreocupada la llama desde su izquierda diciéndole «¡Hola, Bulma!». Al voltearse, la joven se encuentra con Goku completamente desnudo, y este con su sonrisa inocente le dice que se bañen juntos. Esto hace que el pulso de Bulma se acelere y se sienta muy avergonzada, al tiempo que le grita a Goku y le recuerda que ya hace mucho tiempo le había explicado que los hombres y las mujeres se bañan separados, pero el Saiyajin no se da por entendido y solo le menciona que cuál es el problema. Es mejor bañarse juntos para aprovechar y hacerlo más rápido y así pueden ir a comer más deprisa, pues ya se estaba muriendo de hambre. Bulma entonces sin querer queriendo abre un poco los dedos entre sus ojos y así puede ver un poco mejor a Goku, tal cual lo hizo Videl en Dragon Ball Z. Y bueno, tras demasiada pena y estar sonrojada le permite quedarse con ella, diciendo que solo es porque también tiene hambre. Tras lo cual el Saiyajin se sienta próximo a ella y comienza a lavar ese cuerpo grande y musculoso junto a la joven, quien se nota muy turbada y sonrojada. Este Goku entonces solo disfrutando del baño en la compañía de Bulma, mientras Bulma por dentro se está muriendo de vergüenza. Y así el tiempo inexorable continúa su curso. En las cenas, en todo momento, Bulma se encontraba cada vez más difícil para quitarle los ojos de encima a Goku. Al principio quizás solo se sentía feliz teniéndolo cerca, pero pronto esto ya no sería suficiente. Algunos meses más tarde podemos ver cómo es que Goku consigue más avances, dominando la gravedad aumentada hasta los 18G, lo que le permitió empujar su límite hasta las 2700 unidades. El siguiente mes avanzó hasta las 22G, con lo cual alcanzó las 3400, y así continuó con 27G y hasta las 30G.
Con este inmenso esfuerzo, el cuerpo de Goku muchas veces se lesionaba y esta última vez quedó bastante herido, Bulma siendo quien cuidaba de él y lo ayudaba a recuperarse con medicinas y demás. Algo que solo hacía que la joven se enamorara cada vez más y más. Preocupándose mucho por la salud de Goku, Bulma le propuso que un día lo llevara donde el maestro Karin. Quizá pudiera utilizar las semillas del ermitaño y replicar sus propiedades de alguna manera, o mezclarlas con la medicina. Después de todo, no hay límites para un genio. Para este punto, y tras haberse recuperado de bastante daño, la fuerza de Goku ya era de unas 4400 unidades, y ahora soportaba fácilmente el entrenamiento con 37G. Pero para ese punto también, el límite de Bulma estaba llegando, ya no podía esperar más, ni seguir disimulando sus sentimientos. Una tarde, mientras lo veía entrenar de lejos, la joven pensaba con nostalgia que Goku seguía siendo el mismo después de tanto tiempo, y no parecía estar interesado en otra cosa que no fuera entrenar y comer. Sin embargo, ella no podía olvidarse del intenso miedo y angustia que sintió cuando Goku le propuso el casamiento a Milk, así como tampoco podía olvidar el alivio que sintió cuando la joven lo rechazó. Con todo esto en mente, la genio decide ir a hablarle luego de que Goku terminara su entrenamiento un día. Este se encontraba entonces apoyado sobre una pared a la salida de su sala de gravedad. Ella le preguntó tímidamente cómo ha estado, cómo le ha ido. Sin embargo, Goku se dio cuenta de que algo no estaba bien, pues ella se veía decaída y evitaba mirarle a los ojos. Goku entonces tomó a Bulma gentilmente del mentón y apoyó su cabeza en su frente para medir su temperatura y ver si tenía fiebre. Esto fue demasiado para el corazón de la joven, que se apartó bruscamente. Finalmente Bulma tomó aire y le dice lo mucho que le pesa toda la historia que han compartido desde lo que ocurrió con el torneo, y lo hondo que le han calado estos meses que han vivido juntos, ante lo cual le confiesa su amor al joven Saiyajin. En este punto, Goku no se lo toma tan a la ligera como en la ocasión anterior. Esta es la segunda vez en la que una mujer manifiesta sentimientos por él, y esta vez, después de recordar lo triste que se puso Milk, intentó comprenderlo. Después de todo, madurar también significa esto. Bulma aparta la vista de los ojos negros de Goku, mientras este piensa. Al cabo de unos momentos, Goku le pide disculpas a Bulma por no ser el más listo, pero le dice que para él también ella es muy importante. Gracias a ella él pudo recorrer el mundo y conocer muchísimas personas y nuevos amigos, así como volverse mucho más fuerte. Incluso ahora Bulma lo está ayudando para hacerse mucho más fuerte, y le da mucha comida deliciosa todos los días. Gracias a ello quizás hasta se ha vuelto un poco más listo. Así que después de todo, él no tiene ningún problema en pasar su vida con ella si es que eso es lo que ella quiere, pues cree que después de todo lo que han pasado no hay nadie más indicado que ella. Al escuchar estas palabras, Bulma se estremece y queda azorada, pero Goku, alegre como siempre, la anima y la levanta de la cintura para que le cambie la cara. Bulma se siente muy feliz y es así como abraza con mucho cariño a Goku, ya que ahora puede tenerlo con ella quizá para siempre, pero esta vez tenerlo con ella de verdad. Y así Bulma se queda un largo rato abrazada, hasta que Goku le dice que tiene hambre. 4 años habían transcurrido desde que ambos se reconocieran como mucho más que simples amigos. Era una hermosa mañana en la capital del oeste. En Corporación Cápsula, un pequeño niño con cola flotaba muy feliz en su habitación mientras leía un libro. Se trataba de Son Gohan, el hijo de Goku y Bulma en esta realidad. El pequeño infante tenía el cabello morado característico heredado por parte de su madre, y una cola peluda que descolgaba de su cintura por parte de su padre, además de un corte de cabello en combinación de ambos. Debido a que la música se encontraba muy alta mientras Gohan leía, Bulma tuvo que repetirse mientras le llamaba por el intercomunicador. El pequeño por fin se acercó al parlante en la pared y escuchó con claridad a su madre decirle que se preparara, pues estaban por partir hacia Kame House. Feliz ante la perspectiva de verse con los demás amigos de su familia, el niño corrió a cambiarse a toda prisa. Tomó su gorrito rojo con la esfera de 4 estrellas colocada por este mismo. Dejó su material de lectura y antes de salir de la habitación tomó 2 pequeñas cápsulas de una de sus repisas. Muy lejos de allí, en el cuartel de policía, un sujeto ingresaba con otros 2 tipos en el hombro. Las botas típicas de la Corporación Cápsula, un característico pantalón naranja, y su cabello de 7 distintivos picos nos anunciaban que Goku en persona cargaba a los otros 2 personajes. De un solo movimiento, el esposo de Bulma arrojó a los 2 hombres como si fueran simples costales. Uno de ellos alcanzó a abrir uno de sus ojos para ver impotente la figura que se erguía sobre él.
Una camisa negra y un chaleco de jean abierto, junto con una mirada muy seria, complementaban la apariencia del padre de Gohan. Desde su izquierda, las voces de los dos oficiales se apresuraron a felicitar a Goku. Él mismo cambió su expresión sombría y recuperó su aire ingenuo característico al saludar a los policías. Estos lo miraban como si fuera una especie de superhéroe, y le decían que desde que él estaba allí el crimen se había reducido muchísimo, aunque hasta a veces venían malhechores de otros sitios buscando venganza o un desafío ante ese tal Goku, el héroe de la capital del oeste. Las congratulaciones hicieron sonrojar un poco al susodicho y este se rascó la cabeza con un poco de vergüenza, mientras explicaba que no pasaba nada pues era muy divertido enfrentar a los malhechores. Uno de los oficiales le indicó entonces que había una recompensa por estos dos, pero Goku se apresuró a rechazarla explicando que no necesitaba dinero, pues claro, era el esposo de Bulma Brief, una de las familias más ricas del planeta. Justo entonces a sus espaldas se percató de que había un reloj y un gran escalofrío recorrió toda su espina, al tiempo que exclamaba: ¡Oh no, maldición! Esto es muy malo. Por la exclamación y el gesto de preocupación los oficiales se mostraron preocupados. ¿Es que acaso se le había hecho tarde para algo? Pero muy serio Goku explicó el por qué se sentía tan preocupado. Ese reloj es de manecillas y aún aprendo a leerlo bien. Ante lo cual los dos oficiales cayeron de espaldas con sus piernas en alto. Entonces, muy serio, el Saiyajin se concentró lo más que pudo para poder leer la hora, mirando fijamente el reloj que claramente marcaba las 10 de la mañana. Y a continuación dijo: ¡Oh no! ¡Ya es mediodía! ¡Voy a llegar tarde y Bulma se va a enojar! Luego de lo cual salió corriendo de la estación ante la mirada atónita de los oficiales, quienes se percataron de que había leído mal la hora, pero ni atinaron a decirle nada, pues se fue demasiado rápido. Volando a toda velocidad, Goku sintió el ki de Bulma y de Gohan en pleno viaje, y los alcanzó rápidamente en la nave de la corporación Capsule en la que viajaban, al tiempo que golpeaba la ventanilla para que su esposa lo viera. Goku se disculpó por su tardanza, pero Bulma le dijo que estaba llegando muy bien, de hecho hasta temprano, pues aún quedaba un largo trecho de vuelo hasta Kame House. Una vez en Kame House, la familia de Goku aterrizaba por fin en la isla. Roshi y Krillin corrieron entusiasmados a saludar a sus amigos, al tiempo que Goku hacía lo mismo con Gohan en sus brazos. Y así las presentaciones no se hicieron esperar, similares a la historia original. Mientras tanto, alguien más llegaba a la Tierra: Raditz. Este había aterrizado y eliminado al granjero, al devolverle su propio disparo. Descanse en paz el general granjero, héroe de la Tierra y la primera línea de defensa de nuestro planeta. Luego de aquello, el Saiyajin detectó un gran poder de pelea, así que se dirigió hacia este mismo pensando que se trataba de su hermano. En un paraje desértico, el guerrero del espacio exterior se enfrentó con Piccolo. Ambos tuvieron un breve intercambio, en el cual la contraparte maligna de Kamisama se vio ampliamente superada por el invasor que había llegado. Antes de que Raditz rematara a su oponente, su rastreador volvió a sonar en su oído. Elevándose para tener una mejor señal y vista del planeta, se percató entonces que su rastreador marcaba algunos poderes bastante elevados. Uno de 712, otro de 503, uno más de 250, otro de 139 y uno de 4. El de 712 era el poder más alto de este planeta. Sin lugar a dudas debía tratarse de su hermano Kakaroto. Así que con gran entusiasmo el Saiyajin de pelo largo cargó a toda velocidad en aquella dirección, olvidando en el suelo al humillado Piccolo. De vuelta en Kame House, Bulma preguntaba acerca de los demás, pues ella misma había invitado a Milk, Yamcha y los otros. Pero Krillin explicó que al parecer el guerrero lobo y la hija de Oxatán estaban ocupados, aunque quizá en realidad ocurriera que le resultara doloroso ver a Goku y Bulma juntos, mientras que no tenía novedad de Chaos, Tenchinhan y Lanch. Ante esto, Goku comentó que hacía un rato había sentido a alguien bastante fuerte cerca de Piccolo. Probablemente se tratara de Tenchinhan, ya que Goku en todos estos años nunca había dejado de monitorear al demonio para asegurarse de que no hiciera de las suyas. Pero justo en ese momento sintió un gran ki viajando a toda velocidad hacia donde se encontraban ellos. Era el ki que había percibido junto a Piccolo, pero sin lugar a dudas no se trataba de Tenchinhan. Por supuesto, este era Raditz, quien pocos segundos después aterrizaría en la isla Tortuga. Al encontrarse el recién llegado frente a frente con su hermano, enseguida lo reconoció y mencionó el gran parecido que tenía con su padre Bardock.
El hermano mayor le recriminó a Goku el pésimo trabajo que había hecho limpiando este mundo, pues toda la humanidad estaba viva. Pero el Saiyajin criado en la Tierra no tenía en lo absoluto idea de lo que estaba hablando este sujeto. De hecho, nadie tenía idea de lo que ocurría, así que Krillin se acercó muy confiado hasta Raditz, advirtiéndole con humor que sería mejor que se fuera y se dejara de molestar, pues esas no eran horas para estar borracho. Ante la impertinencia del pequeño terrícola, el Saiyajin de pelo largo reaccionó tal y como lo recordamos, desenroscando su cola para darle un fuerte golpe al pequeño calvo. Pero el Goku de esta realidad, que había entrenado ya por más de 4 años con gravedad aumentada, pudo ver la acción como si se desarrollara en cámara lenta, por lo que el amigo de Krillin se movió a gran velocidad y atajó la cola antes de que la misma impactara en la mejilla de su compañero. Furioso frente a esta agresión, Goku apretó fuertemente el apéndice peludo del recién llegado y las piernas de este comenzaron a flaquear, y ya no pudieron sostenerlo, haciendo que cayera de rodillas. El esposo de Bulma miró entonces la extensión peluda en su mano y dijo: «Esto es una cola como la que yo tenía de pequeño. Y recién dijiste que me parezco a nuestro padre. ¿Acaso tú eres mi hermano?». Ante esta pregunta todos se quedaron boquiabiertos. Raditz le respondió que claro, era obvio. ¿Acaso Kakaroto no lo recuerda?, pensó para sus adentros. El mayor de los hermanos le ordenó de inmediato que soltara su cola. Goku así lo hizo y entonces todas las fuerzas de Raditz regresaron a su cuerpo. Furioso por la humillación que le acababa de hacer pasar su pequeño hermano y además por el hecho de que ni siquiera lo reconociera, el pelilargo decidió darle una lección por tal atrevimiento. «¡Eres un idiota, Kakaroto!», gritó para luego lanzarse al ataque sin dudarlo. Pero antes de que Raditz pudiera hacer nada, Goku lo derribó con suma facilidad y lo pisó sin piedad, anclándolo al suelo con su gran poder. «Ya me imaginaba que harías algo como eso», le dijo Goku. «Pero aunque no sujete tu cola, eres bastante débil». Krillin y el maestro Roshi estaban admirados por el cambio que se habría producido en Goku en estos años. A simple vista parecía el mismo de siempre, pero su personalidad sin lugar a dudas había cambiado. Bulma por su parte sonreía y miraba con orgullo a su pareja, pues ella sabía muy bien que gracias a su apoyo su compañero se había vuelto muchísimo más fuerte y menos confiado con sus enemigos. Era más cauteloso y no daba oportunidad para que se salieran con la suya. Incapacitado en el suelo, a Raditz no le quedó otra alternativa que admitir la gran superioridad de su hermano menor. Visto desde abajo, de pronto el pequeño Kakaroto le parecía un gigante. Estando boca arriba, indefenso, incapaz de moverse bajo la fuerza de su hermano, Raditz comenzó a sentir un gran temor. Y desde esa posición totalmente vulnerable, el hermano mayor comenzó a disculparse y a pedirle que lo dejara ir, aduciendo a que solo se había enojado mucho porque su hermano no lo había reconocido. En su mente, Raditz intentaba comprender cómo era posible que Kakaroto tuviera tal fuerza. Con cautela, el invasor comenzó a explicarle a su hermano quiénes eran y todo acerca de los Saiyajins, y terminó por preguntar si es que acaso Kakaroto no se había golpeado la cabeza siendo un niño. Goku no entendía bien nada de lo que decía este tipo, pero entonces Roshi explicó que hacía muchos años él recibió una carta de Son Gohan, donde este le contaba que en efecto, el pequeño Goku se había golpeado la cabeza y casi había quedado al borde de morir. Además, después de aquello su personalidad cambió bastante. De esta manera todos lograron comprender qué era lo que ocurría y el terrible secreto del pasado de Goku. Pero tras unos segundos de silencio en los cuales el padre de Gohan trataba de procesar todo aquello, el Saiyajin criado en la Tierra habló con una gran firmeza a su indefenso hermano. «No estoy interesado en ir a ningún lugar contigo, Raditz. No soy a quien viniste a buscar. Yo soy Goku, un terrícola, y sería incapaz de hacer algo malo a este planeta o a sus habitantes. Más aún, lo defenderé de quien sea, incluso de quien dice ser mi hermano o cualquier otro individuo que se atreva a amenazar mi hogar. Soy muy superior a ti. Si quieres quedarte y hablar un poco más acerca de mis orígenes, eres bienvenido. Pero si intentas algo más, te aseguro que te arrepentirás». Luego de tales declaraciones, Goku quitó la pierna de encima de su hermano, y este quedó libre. Intrigado por el colosal poder de Kakaroto, Raditz le pidió que por favor expulsara algo más de sus poderes. El rastreador había marcado 702 unidades, pero estaba claro que aquello no podía ser correcto. Así que su hermano debía estar ocultando su fuerza. Pero cuando Raditz se levantó para observar la señal de 712, notó que el rastreador señalaba al pequeño niño que estaba con la terrícola. Eso era absurdo. Ese chiquillo era casi tan poderoso como él. Mientras Raditz hacía esto, su rastreador hizo un ruido y el intercomunicador se activó. ¿Así que crees que podrás proteger ese planeta de cualquier cosa, Kakaroto? Creo que haremos una visita para terminar ese trabajo incompleto de conquista. Seguramente ese planeta se venderá bastante bien. ¿Vegeta?
Y eso te incluye también a ti, Radix. Si quieres escapar será mejor que lo hagas, porque una vez que lleguemos exterminaremos a cualquier insecto de ese lugar. Y entonces la comunicación se cortó. Esos eran tus compañeros, ¿no es así? Sí, pero creo que nunca pensaron en mí como uno más de ellos. Radix no era ningún tonto y sabía bien que no tendría oportunidad de hacer nada contra su hermano pequeño. Y ahora realmente con la amenaza de Vegeta no tenía nada más que hacer. Y realmente estaba fascinado por la fuerza de Kakaroto. Se suponía que era un guerrero de clase baja, ¿cómo podía tener tal poder? Por favor, Kakaroto, muéstrame de lo que eres capaz, le pidió Radix, sintiendo un extraño orgullo en su pecho por los poderes de su familiar. A lo que Goku respondió: esa máquina que tienes en el rostro, además de comunicación, muestra el nivel de poder de sus enemigos, ¿no es así? Pues observa bien la cantidad que te mostrará. Goku expulsó su poder y los números en el rastreador de Radix comenzaron a escalar. 1700, 4300, 12780, 18900. Esto era imposible. Radix estaba demasiado impactado y continuaba. 22000, 23000. Al superar las 24.000, el rastreador de Radix explotó, pero el poder nunca había dejado de subir. ¡Tu poder es de más de 24.000, Kakaroto!, exclamó Radix extasiado. Goku entonces sonrió con malicia y le dijo que apenas había llegado a mostrar un poco menos de la mitad de su poder, antes de que explotara ese aparato que llevaba. El corazón de Radix comenzó a latir rápidamente en su pecho, mientras en su mente trabajaba a toda velocidad. Ya no estaba furioso ni atemorizado, sino emocionado. Con ese poder, Kakaroto podría ayudarlo contra Vegeta y Nappa sin problemas. Incluso, quizás hasta podrían enfrentar a Freezer si apareciera algún día. Incluso Vegeta no sería un problema, a pesar de que Vegeta era 15 veces más fuerte que él mismo. Pero sin lugar a dudas, Vegeta había escuchado toda la conversación y los niveles que aparecieron en el rastreador. El Saiyajin de élite no podría concebir nunca que un guerrero de clase baja lo superara así. Al escuchar todo esto, Goku no pudo evitar entusiasmarse sabiendo de seres poderosos. Él no quería ninguna amenaza para la Tierra, detestaba lo que le había contado su hermano acerca de su raza, pero realmente no podía evitar emocionarse frente a la perspectiva de la llegada de más guerreros poderosos. Durante los últimos 5 años había entrenado muy duro, pero no había nadie en la Tierra que se acercara ni a la 20ª parte de su fuerza. Creía que en el futuro su hijo Gohan podría ser un desafío para él, pero ¿cuántos años faltarían para aquello? En sintonía con el desbocado corazón de Radix, el de Goku también comenzó a latir muy fuerte, frente a la perspectiva de nuevos retos. Girando sobre sus espaldas, el Saiyajin criado en la Tierra preguntó: ¿qué te parece todo esto, Piccolo? ¿No crees que es mejor unir fuerzas? Además, estoy seguro de que ya no quieres quedarte más atrás. Ante la mención del nombre del rey de los demonios, todos se giraron sorprendidos y asustados. Piccolo dejó su escondite detrás de Kame House con una sonrisa en su rostro. Así que ese granuja ya se había percatado de su presencia, pensó divertido. Qué inmensa era la diferencia de sus poderes que los separaban ahora. En su interior, el demonio sintió una punzada de envidia y de miedo. Por supuesto que no quería quedarse atrás. Había sentido el abrumador ki de su némesis. Y si para superarlo debía aliarse momentáneamente con él, pues de seguro que era lo que haría. No esperaba que cambiaras tanto en tan poco tiempo, Goku. Parece que eres menos ingenuo. O quizá no tanto. Ofrecerle eso a alguien que quiere acabar contigo no es muy inteligente. Una vez que nos encarguemos de esos sujetos seguirá tu turno, Goku. Goku sonrió complacido por el espíritu de su viejo enemigo. Y entonces invitaron a Radix para que les explicara todo lo que podría pasar a partir de ahora. Conscientes de que la llegada del hermano mayor sin lugar a dudas sería un desencadenante de eventos que estaba muy por encima de todo lo que había superado hasta ahora. Muy lejos de allí, Vegeta y Nappa comentaban lo que acababan de escuchar en el rastreador. Después de un breve silencio, el calvo decidió encarar al príncipe y le preguntó: ¿qué es lo que piensas, Vegeta? ¿Cómo puede tener ese Kakaroto tal poder? El aludido guardó silencio un instante, pero enseguida sonrió confiado y dijo: es imposible que un guerrero de clase baja tenga esos poderes. No seas idiota, Nappa. Sin dudas es más fuerte que Radix, pero seguramente el rastreador se descompuso cuando el debilucho de nuestro compañero cayó al piso. Iremos a ese planeta a darles una lección a esos plebeyos y recordarles el poder que tenemos los de la élite Saiyajin. Al escuchar las palabras de su líder, el grande sonrió complacido ante la perspectiva de una pelea interesante en el futuro.
No importaba que fuera contra dos tontos de su misma especie, su sangre bullía con la perspectiva de un desafío. En otra parte de la galaxia, Freezer recibía el informe de todo lo que había ocurrido con el rastreador de Radix y de la anomalía de poder que había detectado en la Tierra. Luego de escuchar el reporte, Freezer cerró sus ojos y reflexionó. Así que Vegeta y Nappa irán a ese planeta. Malditos Saiyajin. No solo hacen lo que quieren sin mi permiso, sino que encima ahora hay uno más. Y por si fuera poco ha tenido descendencia. Y parece que sus poderes superan las 20.000 unidades. Freezer no había contemplado nunca que uno de aquellos monos pudiera tener tales poderes además de Vegeta. Pero ahora eran 4, y aquel otro era el hermano de Radix. Radix, quien a su vez era hijo de aquel Saiyajin que lo desafió hasta el final. Si esa rebeldía corría por la sangre de aquella familia, podría ser un problema. Luego de unos momentos de reflexión, el tirano abrió los ojos y con una mueca sádica declaró: así que dentro de un año estarán todos juntos en ese planeta. Parece que será una buena oportunidad para sacarme de encima a esa especie tan molesta e irreverente. Y tras decir esto comenzó a reír para sí mismo de sus propias palabras, como un pequeño niño que planificaba una travesura. Radix les había explicado a todos los otros acerca de los guerreros que se dirigían a la Tierra, y que sin lugar a dudas no perdonarían esa deserción y la superioridad de Kakaroto, puesto que aunque él fuera mucho más fuerte que Vegeta, en realidad había perdido su cola, mientras que el príncipe mantenía la capacidad de transformarse en Osaru al igual que Nappa, y en ese estado ambos lo superaban incluso a Goku. Al escuchar esto, el Saiyajin criado en la Tierra no entendió bien de qué se trataba esa transformación de la cual hablaba su hermano. Pero entonces, Krillin y el maestro Roshi tuvieron que contarle sobre los sucesos ocurridos en el 21º torneo de las artes marciales, y sobre cómo su cola había permitido transformarse en Osaru. Y de esta manera Goku por fin comprendió que él había sido el monstruo que había eliminado a su abuelito, cosa que generó un gran peso en su corazón, y una gran culpa. Por suerte su hijo se acercó a él, y le bastó una mirada del pequeño para aliviar aquella terrible carga y comprender que el legado de su abuelo seguía todavía en su hijo. Por esto mismo todos acordaron entrenar muy duro. Radix y Piccolo fueron a vivir a Corporación Cápsula con los demás, así como Krillin y el maestro Roshi. Goku le enseñó la vida en la Tierra a su hermano, así como todo lo que sabía acerca del control de ki y el uso de gravedad. Esto último era algo que Radix estaba habituado, pero no a los niveles que había experimentado gracias a la máquina de Bulma. La tecnología de los terrícolas le asombraba, pues nunca creyó que estuvieran tan desarrollados. E incluso el pequeño Gohan, su sobrino, era un pequeño geniecillo, y había conseguido reparar su rastreador y mejorarlo para que fuera capaz de leer poderes un poco mayores incluso sin explotar. Además había bloqueado la comunicación para que nadie del ejército de Freezer pudiese escucharlos, esto con tan solo algunas semanas de analizar aquel aparato. Pese a las asperezas iniciales, la sangre fue más fuerte y ambos hermanos comenzaron a llevarse rápidamente mejor. Por su parte, Gohan había visto que Piccolo se sentía desencajado y fuera de lugar rápidamente. Su enemigo se había vuelto alguien inalcanzable y Piccolo estaba viendo un muro que nunca podría sobrepasar. El Namekiano se encontraba totalmente frustrado. ¿Qué hacía en aquel lugar? Los poderes de Son Goku ya estaban muy por encima de su imaginación, y ahora encima había otros dos Saiyajins, pues el hermano pequeño había aparecido. El pedido que le había hecho su padre antes de morir parecía algo totalmente irrealizable. Había meditado sobre la posibilidad de irse de allí, pues no podía tolerar para nada el poder de los demás. Pero entonces el hijo de Goku había acudido junto con él para acercarse y tratar de integrarlo. Por supuesto que el Namekiano lo había rechazado en un principio, pero pronto ambos encontraron una extraña afinidad, siendo que además sus poderes estaban bastante igualados. El hijo de Goku lo había invitado a entrenar con él por ese motivo. En un principio Piccolo había pensado en la posibilidad de corromper al pequeño con la esperanza de usarlo alguna vez contra su padre, con lo cual ambos se convirtieron en compañeros de entrenamiento. Al principio Bulma estaba asustada de que estos dos se involucraran, pero Goku le aseguró que no pasaría nada, pues Gohan era muy fuerte y además mucho más listo gracias a ella. Radix casi diario les hablaba sobre la organización de Freezer e información acerca de los supersoldados. Se decía que el poder del tirano galáctico superaba el 500.000, mientras que sus fuerzas de élite del escuadrón Ginyu estaban arriba de las 50.000 unidades. Haciendo uso del rastreador reparado, Bulma midió los poderes de todos, y el nivel de la mayoría para nada estaba cerca de hacerle frente a los guerreros de élite. Aún así, después de unas semanas, los poderes de estos se habían incrementado un poco gracias al entrenamiento constante. Incluso el maestro Roshi se había puesto a entrenar, pues sabía que las dificultades serían grandes.
Era evidente que luego de derrotar a Nappa y Vegeta tendrían que lidiar con ese tal Freezer, pues seguramente había escuchado la comunicación que tuvieron Vegeta y Raditz. Una vez que Milk, Chaos, Tenshinhan y Yamcha fueron reunidos también gracias a Krillin, que aprovechó el rastreador para buscarlos. Claro, Goku podía sentir el ki, pero era prescindible que Goku fuera quien entrenara todo el tiempo posible. Todos juntos aprovecharon para entrenar con gravedad aumentada, además de beber el agua ultrasagrada del maestro Karin, o mejor conocida como el agua de los dioses, la que Goku había bebido para conseguir derrotar a Piccolo padre. Estos al principio no escucharon la advertencia de que pocos habían sobrevivido, y la tomaron gustosos, pero al final no fue para nada un gusto. Pero el progreso era menor de lo que necesitaban para estas alturas. Los grandes desafíos que tenían por delante eran demasiado, y ni siquiera Kakaroto podría avanzar tan rápidamente, a lo cual este último tuvo una idea. Goku decidió que él y su hermano ya tenían la resistencia suficiente para utilizar la sala del espíritu y el tiempo. Así además podrían permitir que los demás utilizaran la habitación de gravedad aumentada un poco más de tiempo, pues no podían entrenar con las gravedades que Goku y Raditz utilizaban. En un principio el dios de la tierra se mostró reacio a permitirle a Raditz ingresar a la habitación del tiempo, pues le consideraba una potencial amenaza. Pero luego de la insistencia de Goku y temeroso de las amenazas que podrían cernirse sobre el mundo, había decidido aceptar a regañadientes, confiado plenamente en que si algo malo ocurría Goku podría encargarse. Haciendo uso de los años en la habitación del tiempo, Goku y Raditz mejoraron enormemente. En Corporación Cápsula, Piccolo y Gohan siguieron cultivando su vínculo, y hasta Bulma se sorprendió de la amena que era la relación entre el demonio y el pequeño. En un principio parecía que Piccolo intentaba herir a Gohan, pero pronto ambos comenzaron a disfrutar de su entrenamiento. Además, Gohan poseía un nivel que era más que suficiente para lidiar contra Piccolo. Eventualmente Raditz no pudo seguir el ritmo de Goku, por lo cual Piccolo y Raditz comenzaron a entrenar juntos. Y hasta el pequeño Gohan se unía a sus entrenamientos, pues su sangre le llamaba al combate. Su inteligencia era demasiado grande, así que tampoco descuidaba sus estudios, a los cuales Bulma le daba solamente la importancia necesaria, pues ella misma había abandonado la escuela al darse cuenta que no tenía nada más que aprender. Y al ser su hijo igual o incluso más inteligente que ella, no pretendía imponerle un estudio constante. Pero si bien la relación entre Gohan y Piccolo, así como Gohan, era bastante amena, esto no era lo mismo en la presencia de Milk y Yamcha, pues estos se habían puesto bastante incómodos al final con lo que ocurrió entre Goku y Bulma. Habían quedado algo lastimados y haciendo sus duelos como podían, incluso aunque ya hubieran pasado tantos años. Estos intentaban evitar encontrarse entre los pasillos, pero había ocasiones que era imposible. Para ocupar su tiempo y evitar estos momentos, además de que el esfuerzo que todos estaban haciendo la motivaban e inspiraban, Bulma decidió también trabajar en una armadura de combate con la cual pudiera ser de apoyo para su esposo e hijo, o al menos para no estar tan desprotegida frente a los monstruos que pudieran aparecer. Para cuando llegó el día en que las naves de los Saiyajins aparecieron en la atmósfera terrestre, todos se sentían más que preparados. Luego del entrenamiento en la sala del tiempo, Goku y Raditz se habían desarrollado mucho su poder. Ambos se esforzaron bastante y también habían desarrollado un gran vínculo fraternal. Por su parte, Piccolo y Gohan también habían forjado un gran respeto entre el niño y el adulto. El namekiano sabía muy bien el poder latente del pequeño, y que algún día podría superar incluso a su padre. Piccolo le tenía un gran respeto a este pequeño guerrero y se había tomado como un desafío personal ver qué tanto podía crecer su poder. Los demás humanos también habían mejorado mucho. Todos tenían gran confianza en sus poderes y habilidades, y ni siquiera habían llegado a gravedades tan elevadas. Solo Tenshinhan había sido capaz de soportar las 10G, y aún les quedaba bastante por mejorar. Y entonces finalmente Vegeta y Nappa llegaron a la Tierra. Gracias a que la Corporación Cápsula había colocado satélites estructurando el espacio, pudieron prever la amenaza de los invasores, con unos 20 minutos de antelación y anticiparse a su aterrizaje. Mientras todos los demás se cambiaban con ropas resistentes que había manufacturado Bulma, haciendo ingeniería inversa a la armadura de Raditz, Yamcha había ido personalmente a intentar evacuar una ciudad donde llegarían aquellos sujetos, e incluso hacer tiempo de ser necesario para los civiles. Al momento en que las naves aterrizaron, los guerreros se encontraban en el lugar listos para el enfrentamiento. Pese al impresionante comité de bienvenida, Nappa y Vegeta se mostraron muy confiados. El príncipe estaba seguro que ningún guerrero de clase baja podría hacerle frente. Además, los rastreadores no detectaban ningún poder elevado, gracias a que todos contenían su ki. Goku pidió muy serio que se marcharan de allí. Él sabía que gracias a las descripciones de su hermano, Nappa era el grandulón y el pequeño de pelos parados era el orgulloso príncipe Vegeta. Ninguno de los dos era una amenaza,
aunque lo mejor para el planeta era tratar de evitar un enfrentamiento cuyo resultado Goku conocía perfectamente de antemano. Vegeta se burló diciendo que pronto le enseñaría el muro que un guerrero de clase baja nunca podría superar, al tiempo que le ordenaba a Nappa plantar unos Saibaman para liquidar al resto, y le encargaba él mismo eliminar al traidor de Raditz. Encantado con la perspectiva de un enfrentamiento, Nappa comenzó a leer los poderes de todos. 4400 para el Namekiano, 2500 para el Mocoso, 4500 para Raditz. Pero miren quién por fin es más fuerte que un Saibaman, se burló Nappa. 10.500 para Kakaroto. Eso sí que era una sorpresa. Él no podría contra ese sujeto. Una punzada de miedo le golpeó el pecho, pero se la sacudió enseguida, sabiendo que su príncipe podría lidiar con él sin problemas. Siguió leyendo los poderes. Casi 3000 para el Tríclope, unos 1700 de la mujer, 1950 el de las cicatrices, 670 el anciano, 1400 ese duende de cara blanca, 2200 para el humano con puntitos en la frente, nada mal. Parecía que los Saibaimans iban a tener un buen reto, seguramente no pudieran con todos, pero le darían tiempo suficiente para eliminar a Raditz, y así él mismo podría encargarse de los demás. Una vez depositadas las semillas, los monstruos mitad planta germinaron y enseguida listos para enfrentarse a sus oponentes. Y entonces ocurrió algo lo cual Nappa y Vegeta no se esperaban. El príncipe le había ordenado a los Saibaman encargarse de todos con excepción de Raditz y Kakaroto. Con sonrisas sádicas de dientes afilados, las criaturas habían comenzado su ataque. Pero en un parpadeo los terrícolas se movieron a una inmensa velocidad, y cada uno había seccionado a su rival. Piccolo fue el primero en llegar con su víctima, el pobre Saibaman ni siquiera llegó a darse cuenta. Tenchin Han, Milk, Krillin y Yamcha eliminaron a estos como si nada. Gohan fue el único que no lo eliminó, no estaba preparado todavía para esto, pero igualmente el Saibaman no pudo hacer nada en su contra. El Piccolo terminó eliminándolo también. Roshi y Shao simplemente sonreían orgullosos al ver la fuerza de los demás. Nappa apenas entendía lo que estaba pasando frente a sus ojos, los Saibaimans no habían durado nada. Cuando Raditz se lanzó a toda velocidad contra él, el calvo trató de reaccionar y se preparó para enfrentar a su excompañero, pero el pelilargo venía de frente. El lacayo de Vegeta recibió una patada la cual nunca hubiera podido ver en el momento que Raditz se posicionó detrás de él. Furioso por la paliza que estaba recibiendo Nappa, Vegeta de pronto centró su atención en dos humanos normales, los cuales no se habían marchado de la ciudad, se habían quedado curiosos por lo que pasaba. Desde la distancia, 5 y 3 unidades cada uno. El príncipe se recordó a sí mismo lo debilucho que era Kakaroto, pues había sido enviado a este lugar precisamente por esos niveles tan bajos. Entonces el guerrero de clase baja no era nada en comparación con él. Vegeta estiró su brazo cargando el ataque para liquidar a todos aquellos en la ciudad de inmediato. Pero entonces Goku se movió en un instante, detuvo el ataque del príncipe sin dificultades, sosteniendo su mano con una fuerza en la cual Vegeta ni siquiera pudiera moverla. Furioso, el defensor de nuestro mundo le aseguró que no habría segundas oportunidades para quien quisiera dañarlo. El miedo comenzó a crecer en el pecho de Vegeta, y de pronto el guerrero de clase alta tuvo la certeza de que había cometido un inmenso error al haber acudido allí. Confirmando sus temores, el ki de Kakaroto comenzó a subir aceleradamente, y su rastreador explotó en su cara. Ahora estaba al 100% seguro, había cometido un error. Él había sido completamente superado. Sin que Vegeta pudiera procesar este terrible desarrollo de eventos, Nappa cayó pronto a su lado. El calvo ya no llevaba su armadura, y su cuerpo era un manojo de carne golpeada, donde Raditz había descargado años de resentimiento. La mirada de Vegeta apenas si se había desviado para ver a su compañero suplicando a su lado cuando una gran presión le cortó la respiración y sacudió todas sus entrañas. Goku acababa de darle un fuerte golpe que destrozó por completo su armadura. El guerrero de élite apenas atinó a sujetarse el estómago mientras su mirada se nublaba y sus rodillas flaqueaban. Finalmente no pudo evitar sino caer totalmente derrotado junto con Nappa. Ambos Saiyajins habían sido vencidos en menos de 10 segundos y ahora yacían indefensos en el piso. Vegeta no podía creerlo, ¿cómo era posible que esto hubiera ocurrido? Apenas al borde de la conciencia alcanzó a mascullar una maldición para todos aquellos, mientras que la visión se oscurecía y tornaba borrosa. Sin perder el tiempo, Raditz le pidió a su hermano que se hiciera a un lado. Él mismo se encargaría de terminar con esos dos miserables. Goku podría estar un poco en contra de esto, pero sabía que esto debía ser lo mejor.
Goku se hubiera opuesto a esto, les hubiese dado una pequeña oportunidad para rectificar, pero él sabía que su hermano sabía de lo que eran capaces estos. Había razones para eliminarlos, con lo cual el Saiyajin criado en la Tierra le permitiría rematarlos muy a su propio pesar. Adelante, hermano, si crees que es necesario no te detendré, dijo Goku. Pero antes de que Raditz pudiera ejecutar su ataque contra sus compañeros, todos los guerreros percibieron un inmenso ki, el cual estaba entrando a la atmósfera terrestre. No cabía dudas. Raditz lo sabía bien, todo ese poder solo podía tratarse de una criatura, Freezer. Piccolo contemplaba con seriedad la dirección de aquel inmenso poder. Creo que incluso te supera a ti, Goku, dijo el Namekiano. A pesar de todo, el guerrero sintió una extraña satisfacción al ver que todavía quedaba alguien que estaba por encima quizá de su propio poder. Aún había un rival a vencer. A su lado Ten y Yamcha contaban. 3, 6, 7... Había otros 7 Kis inmensos que superaban ampliamente los suyos, y además había otros 30 que podían darle algunos problemas. Aunque de inmediato Roshi los tranquilizó a todos, seguramente entre Raditz y Piccolo podrían encargarse de los más poderosos, y el resto podría encargarse de los demás que no causaran demasiados estragos en el planeta. En el suelo, Vegeta rió escuchando la conversación de los guerreros, así que Freezer había llegado al lugar. De alguna manera esto era satisfactorio al saber que la derrota humillante que tuvo no duraría mucho tiempo. Pronto todos aquellos insectos no serían más que polvo espacial. Aprovechen sus últimos momentos de vida, sabandijas, les dijo entonces el príncipe. A lo cual inmediatamente luego de decir esto y Mil observándolo con odio, esta sintió una extraña presión en su retaguardia. Se trataba de una mano acariciando sus glúteos. Al darse vuelta vio al viejo maestro Roshi, con una cara de total perversión, por lo cual le gritó: ¿pero qué cree que está haciendo en un momento así? A lo que Roshi respondió: bueno, él dijo que aprovecháramos. Mientras entonces salía volando con un gran golpe y estrellas a su alrededor. La nave de Freezer se había detenido orbitando la Tierra, así que Goku, sin esperar ni un segundo, salió volando a toda velocidad, a pesar de las súplicas de su hermano porque esperara. Junto a Freezer, el Capitán Ginyu preguntó si es que acaso debían iniciar una invasión en ese mundo. En menos de un día lo conquistaría sin problemas, claro. Pero el tirano no tenía ninguna intención ni motivo para invadir ese lugar, prefería terminar todo rápido y eliminar a todos los tipos de allí de un solo golpe. Gracias a los últimos datos recibidos de los rastreadores de Nappa y Vegeta, parece que había varias potenciales amenazas en aquel sitio. Será mejor acabar con los Saiyajins y todos los demás de inmediato. Luego de decir esto, el techo de la nave se abrió, y Freezer emergió de este mismo para convertir ese mundo en unos hermosos fuegos artificiales, tal y como lo hizo tantas veces antes con otros mundos. Sin embargo, frente a sí encontró una cara familiar. Aquel tipo, ese maldito Saiyajin que lo había confrontado hasta el final en el planeta Bellita. Pero, ¿cómo podía ser? La situación era idéntica a la de la vez pasada, pero no era él. Era muy parecido, pero ¿acaso él era el hermano de Raditz? Si era así, entonces este sujeto era el hijo de aquel Saiyajin. Era idéntico a su padre. Tú eres Freezer, ¿no? Te lo pediré una única vez. Vete de aquí y no regreses, le dijo Goku con toda la firmeza que pudo al tirano. Ante tales palabras, el demonio del frío no pudo sino reír. ¿Con cuántos tontos así se había encontrado a lo largo de su vida? ¿Y qué pasaría si me negara a marcharme?, preguntó Freezer. Pues entonces no me dejas otra opción que eliminarte, le respondió Goku desafiante. Fastidiado por la impertinencia, Freezer comenzó a molestarse de verdad. Esa misma broma había perdido su gracia ya por la cantidad de veces que la había escuchado. Qué ironía que la historia se repitiera nuevamente con un Saiyajin en el espacio de su planeta a punto de ser destruido. Sin más palabras, Freezer cargó su inmenso ataque destructor de mundos y lo lanzó riendo hacia el guerrero, listo para eliminar todo el planeta y ese impertinente de una sola vez. Ahora perece como aquel otro Saiyajin, gritó Freezer riendo a carcajadas. Pero por supuesto que Goku no quedó impasible para nada. Cargando su máximo poder de una, el defensor de la Tierra se lanzó contra la inmensa bola de energía, atajándola entre sus manos. El ataque se detuvo de inmediato en el aire ante la atónita mirada del demonio. A continuación, Goku cargó un inmenso poder con todo su ki y arrojó la bola de energía de vuelta hacia Freezer. ¿Cómo había sido capaz de hacer eso ese maldito Saiyajin? Estaba seguro que ni siquiera el Capitán Ginyu podría realizar semejante proeza. Este tipo era todo un prodigio sin lugar a dudas.
Freezer se alarmó entonces, y con toda la velocidad que fue capaz se transformó en su forma toro, justo a tiempo para atrapar la bola de energía con sus propias manos. Haciendo uso de sus nuevos poderes, el tirano galáctico destrozó su propio ataque sin sufrir ningún daño, ni él ni su nave a sus espaldas. ¡Impresionante!, exclamó entonces el gigantesco demonio del frío, mientras que Goku contemplaba atónito el nuevo poder de su adversario. Este se había duplicado. ¿No quieres formar parte de mi ejército?, preguntó Freezer. Si lo haces, podría perdonar incluso tu pequeño planeta, ofreció Freezer. Goku no estaba seguro si ahora podría superar a su rival, su poder había incrementado demasiado, pero su pecho y su corazón golpeaban de alboroto. Hacía tanto tiempo que no tenía un desafío real. Con una sonrisa desafiante para ocultar su propia emoción e incertidumbre, el Saiyajin respondió entonces: ¿Por qué no bajamos a la superficie e intentas convencerme? El defensor de la Tierra sabía que en la atmósfera que se encontraban tenía la desventaja, y parecía que ese sujeto no tenía ningún inconveniente de pelear allí. Freezer sonrió entonces, comprendiendo la estrategia de su oponente. Para él no era ningún problema pelear allí o en la Tierra, pero seguramente ese inhóspito lugar sí que lo era para el Saiyajin. Aún así le advirtió que aún le quedaban 2 transformaciones más. Goku no daba crédito a sus oídos. ¿Qué tan fuerte era este sujeto? Este aún intentaba contener la incertidumbre y emoción que sentía. Volteando para hablar con el Capitán Guinio, el tirano entonces dijo: «Capitán, aterricen y diviértanse con los terrícolas». En la nave el capitán simplemente asintió, encantado, mientras Freezer seguía a Goku en un rápido descenso hacia la superficie del planeta. Mientras volaban al suelo, el pecho del Saiyajin retumbaba con fuerza por el inmenso poder de su oponente. Además, aquel maldito demonio le había confesado que aún tenía 2 transformaciones más. Con esto en mente, el marido de Bulma supo que sus posibilidades no eran buenas. Sin embargo, Raditz había entrenado con él y se había fortalecido mucho a su vez. Si llevaba a su enemigo junto con su hermano, tal vez entre ambos tuvieran una oportunidad. Por su parte, Freezer había decidido entretenerse con aquellos seres, sabiendo que no tendrían una oportunidad contra él. Además, aquel Saiyajin tenía un poder de pelea espectacular. Él dijo que intentara convencerlo de unirse a su ejército. Le gustaba esa actitud desafiante. Quizás cuando le demostrara quién era el amo del universo, el Saiyajin por fin entendería cuál era su lugar. El descenso de Freezer fue brutal e hizo retumbar toda la llanura, abriendo un gran cráter en el campo de batalla. Con sorna el demonio miró sádicamente a los Saiyajin. Allí estaban todos aquellos monos. Raditz entonces se quedó boquiabierto al ver a su antiguo amo. ¿Cómo había crecido tanto? Y su poder se había duplicado. Ahora que podía sentir el ki, un gran terror comenzó a anidar en la boca del estómago del hermano mayor de Goku. Cerca de allí, Nappa y Vegeta aún estaban agonizantes por la reciente paliza recibida. Contemplaban también pasmados a su líder, incrédulos de la nueva apariencia que ahora presentaba. Raditz dejó entonces que el miedo le ganara y expresó en voz alta sus temores. Esto no será nada fácil. Ni siquiera Kakaroto podrá ganarle a Freezer. ¡Su poder se ha duplicado! A su lado, Piccolo apretó fastidiado los dientes por la muestra de cobardía de su momentáneo aliado. El ki de ese tipo era impresionante, pero no todo se trataba de poder puro. No todo es poder de pelea. Goku siempre encuentra la manera de ganar, dijo entonces el demonio, y al momento se dio cuenta de que estaba expresando admiración por su enemigo jurado, con lo cual se enfureció consigo mismo, y añadió: «Pero esta vez no será tan fácil». Freezer escuchaba todo aquello con absoluto deleite. Tal parecía que el terror ya estaba haciendo estragos ante sus enemigos. Para azuzar la punzada de miedo en Raditz, el demonio del frío volteó y le comentó que tal parecía ser que el Saiyajin se había vuelto bastante fuerte. Después de todo, hace un rato había registrado con los rastreadores de su nave los nuevos poderes de pelea del hermano de Goku. «Querido Raditz, le ofrecí a tu hermano unirse a mi ejército y perdonar este pequeño planeta», añadió repentinamente Freezer, pero resultó ser tan obstinado como su padre. La mención de su padre Bardock hizo que de pronto todo aquel terror de Raditz se transformara en una abrasadora furia, como siempre lo habían sospechado. Freezer era el responsable de la destrucción de su especie. De otra forma no podría conocer a su padre. Bulma también se había dado cuenta cuando le contó acerca de la destrucción de su planeta. Justo aquel día que Freezer había llamado a reunir a todos los Saiyajin, el mundo de aquellos había sido impactado por un meteorito, el cual nadie había detectado o intentado destruir.
Todo era tan obvio. Y ahora que Freezer admitiera conocer a su padre, se lo confirmaba. Aquel maldito demonio había entendido quiénes eran ellos dos, al ver el gran parecido de Kakaroto con Bardock. Y ahora todo estaba claro también para él. Siempre había sido tan obvio. Raditz apretó su puño iracundo y gritó: ¡Cállate, gusano! Venir a este planeta ha sido tu peor error desde que destruiste el planeta, Vegeta. Freezer sonrió divertido al ver la furia de su antiguo subordinado. Así que lo sabes. Creo que nunca te había contado que maté personalmente a tu padre, dijo Freezer. Y desviando su mirada hacia Vegeta añadió con una sonrisa siniestra: al igual que el tuyo, Vegeta. El pecho de Vegeta, atenazado por el miedo, tuvo entonces un chispazo de ira ante aquellas revelaciones. Mientras tanto, Freezer continuaba burlándose del exterminio de los Saiyajin. Tan grande era el orgullo de tu padre por su hijo, pero ambos resultaron ser todo un fracaso. Todos son solo unos Saiyajins miserables y el día de hoy ha llegado la extinción de su especie. Las palabras de Freezer hacían que la sangre se agolpara más y más en las sienes de Vegeta, cuya furia no hacía nada más que crecer. Freezer podía ver la cara de su subordinado desfigurarse por la ira, y a propósito sonrió. Entonces ingenuamente le dijo: por cierto, Vegeta, estás despedido. Esto fue todo para el príncipe, quien pese a la paliza que le había propinado Kakaroto consiguió pararse y sacar fuerza de su propia rabia e impotencia. Ya no le importaba a Kakaroto ni la traición de Raditz. El odio y desprecio que había sentido siempre por el maldito de Freezer resbalaba por todos sus poros y lo enceguecía ante todo lo demás. A sus espaldas, Nappa intentaba detenerlo, pero era muy tarde. ¡Ah! ¿Crees que eso me importa, gusano miserable?, exclamó colérico el príncipe de los Saiyajins, mientras todo el dolor desaparecía lavado por la rabia y la frustración. Dedicamos nuestra vida a servir a tu ejército y siempre fuimos tratados como basura, continuó Vegeta. Las palabras salían siseando de su boca, mientras la energía fluía por sus venas hacia su mano derecha. Tantas humillaciones vividas, toda una vida de servicio ante el maldito de Freezer, el cual acababa de confesar haber erradicado a toda su población. Habían bailado toda su vida al son del tirano sin ser más que unos meros juguetes para él. Si voy a morir, añadió Vegeta casi en un suspiro, para luego lanzar un alarido liberando toda su ira. Si voy a morir, te llevaré conmigo. Tras gritar aquello, el príncipe lanzó toda la energía que le quedaba en un inmenso rayo de plasma incandescente directo hacia Freezer. Pero sin mover otra cosa que su propia cola, el tirano galáctico desvió la ráfaga sin siquiera pestañear. Todo con apenas un casual coletazo. El rayo de energía concentrado de Vegeta voló entonces hacia el cielo y se perdió en el firmamento. Al ver aquello, toda la cólera y frustración del Saiyajin se tornaron en el pavor más puro que había experimentado en su vida. El demonio del frío era sin lugar a dudas un titán. A su lado el príncipe se sintió de pronto diminuto e insignificante. Freezer vio toda aquella desesperanza y terror en el rostro de Vegeta y supo que era el momento de terminar con su sufrimiento. Moviendo su brazo con parsimonia y lentamente gozando cada segundo, le comentó: si tienes prisa por morir, solo dilo. Te cumpliré tu último deseo, Vegeta. Y extendiendo su dedo lanzó un único disparo hacia el Saiyajin, el cual no atinó a mover ni un músculo mientras el rayo mortal se aproximaba a su pecho. Lo vio como un fugaz destello y ni siquiera tuvo tiempo de pensar en nada. Por su mente solo cruzó entonces la certeza de que estaba a punto de morir. Pero de último momento Goku apareció frente de él moviéndose a una hipervelocidad y desvió el disparo de Freezer de una manera impasible, con la misma facilidad que aquel había desviado el rayo de Vegeta momentos antes. Ya te lo dije, Freezer, tu oponente soy yo, reafirmó seriamente Goku, sosteniendo con ferocidad una mirada hacia el tirano. Detrás suyo el corazón de Vegeta se había saltado un latido, pero al ver la espalda de ese miserable de Kakaroto, de pronto su orgullo volvió a llenar su pecho, y le gritó: ¡Nadie pidió tu ayuda! El Saiyajin criado en la tierra lo miró de reojo, sorprendido por la necedad de aquel sujeto. El mismo Freezer sonrió ante el exabrupto de Vegeta. Era tan orgulloso y estúpido como siempre. Por eso le había sido tan fácil manipularlo durante toda su vida. Divertido, el demonio del frío comentó en tono burlón:
Vegeta, es por esa actitud que no tienes amigos. Las burlas del tirano solo alimentaron aún más las hogueras de enojo del príncipe, y este lo descargó sin reparos contra Goku. ¿Quién te crees que eres para entrometerte, maldito insecto? Pero el Saiyajin criado en la tierra no se dejó contagiar por el exabrupto del otro. De hecho, él estaba perfectamente acostumbrado a lidiar ese tipo de arranques, pues se había casado con Bulma después de todo. Con lo cual simplemente se mostró frío y desapasionado intentando apaciguar a su oponente. Escúchame con atención, Vegeta, dijo entonces Goku. Por lo que escuché, tienes una gran determinación y orgullo por tu raza. El tono de Goku era sereno, y en su mente se había formado una imagen mental de Vegeta gracias a todo lo que le había contado Raditz. Y ahora viendo cómo aquel tirano lo había menospreciado, él entendió mejor que nadie el dolor y orgullo que sentía Vegeta. Pues él también era un orgulloso Saiyajin criado en la tierra. Tomé una decisión. No quiero pelear a tu lado, pero seguramente te quieres vengar de quienes te utilizaron y menospreciaron, ¿no es así? Gracias a Bulma, el ingenuo peleador había madurado y había aprendido a expresar en palabras todas sus emociones. El tono tranquilo de Goku había apaciguado un poco a Vegeta, quien simplemente lo miraba con un aire expectante. ¿De qué estaba hablando Kakaroto? Este se llevó la mano al bolsillo de su chaqueta y sacó algo pequeño de allí. Cómete esto y no hagas ninguna tontería, advirtió el hermano de Raditz. Y un momento después le lanzaba una semilla del ermitaño arrojándola con su pulgar. Vegeta atrapó la habichuela confundido y la miró reposando en la palma de su mano. ¿Qué era aquello? A su lado, Goku le lanzó la última mirada a modo de advertencia y recordatorio para enseguida volver a centrarse en Freezer. Cerca de allí, Krillin y Yamcha miraban incrédulos lo que acababa de ocurrir. ¿Qué había hecho ese tonto? Los mejores amigos de Goku creyeron que Bulma realmente lo había hecho madurar algo, pero no podían creer que había vuelto a cometer una torpeza tal como darle una segunda oportunidad a un enemigo. Incluso Milk maldijo pensando lo idiota que estaba haciendo Goku en esos momentos. Aún así, en el lugar del combate había unas sofisticadas cámaras, viendo todos los sucesos que allí acontecían. Lejos de su laboratorio, la esposa de Goku sonreía complacida. Ella más que nadie podía entender el corazón de su marido, pues nadie más lo conocía tanto como ella. De no ser porque había conocido a Raditz y todo lo que contó acerca de Vegeta y lo orgulloso que era entonces, Bulma seguramente hubiera tenido la misma reacción que ellos. Pero no, ella estaba acostumbrada ya a estos Saiyajins, su orgullo, y en ese aspecto tan característico del príncipe, según Raditz. Mientras tanto, Vegeta masticó la semilla con cierta desconfianza, pero nada más tragarla quedó completamente azorado. De pronto sintió todos sus poderes de vuelta en su cuerpo, y no pudo sino exclamar la más genuina de las sorpresas. Mientras analizaba lo que ocurría, limpió la sangre de su boca y caviló sobre qué hacer a continuación, y sobre lo que estaba ocurriendo. Realmente se había recuperado por completo. Sin previo aviso extendió la palma hacia el frente a toda velocidad y lanzó un rayo de energía de improviso a la espalda de Goku. El Saiyajin criado en la tierra apenas tuvo tiempo de mover su cabeza para que el disparo no le diera de lleno en la nuca. La reacción del príncipe lo había tomado por completa sorpresa, pero el disparo no había sido dirigido a él. Frente a ellos, Freezer también se sorprendió por la súbita reacción de Vegeta y se preparó para recibir el ataque. Sin embargo, este mismo pasó zumbando a su derecha sin impactar en su cuerpo, siguiendo de largo hacia un blanco a sus espaldas, justo donde estaba parado Kiwi, quien acababa de bajar como apoyo para su amo. El alienígena púrpura ni siquiera alcanzó a ver la ráfaga de ki antes de que esta misma lo atravesara de lado a lado, como si su cuerpo estuviera hecho de gelatina. El ataque de Vegeta dejó un perfecto agujero circular en el vientre del soldado, mientras el calor del plasma cocinaba todos los órganos internos de su cuerpo, para así caer como si fuera un muñeco de trapo sin control. Para cuando Kiwi tocó el suelo ya estaba muerto y ni siquiera se había enterado de lo que había ocurrido. Freezer no desperdició ni un segundo en voltear a ver a su hombre caído. Eso no le importaba en lo más mínimo, pero no entendía cómo Vegeta había conseguido desplegar ese poder. ¿Cómo se había recuperado así tan de repente? No esperaba nada algo como eso. Y por un momento dejó de lado su tono burlón y se puso serio. Frente a él, el príncipe simplemente sonreía extasiado por haberse recuperado, mientras examinaba sus propias manos. Realmente estaba curado y había recuperado su fuerza. Y no solo eso, acababa de eliminar a Kiwi con toda facilidad.
lo cual probaba que era mucho más poderoso que antes gracias a su sangre Saiyajin. Sin aguardar ni un segundo más, Goku también lanzó una semilla del ermitaño a Nappa. No se había olvidado del otro sujeto, después de todo también era un Saiyajin, y había sido usado y descartado por Freezer. El grandulón aún seguía desparramado en el suelo y apenas había conseguido atajar la semilla, con todo su cuerpo adolorido por la paliza que le había propinado Raditz. Nada más tragarla sintió toda su inmensa fortaleza regresar a él. Erguido en toda su corpulencia, el Saiyajin chocó sus nudillos y exclamó: «Me siento estupendo». Vegeta ni siquiera volteó para ver a Goku o para agradecerle. Pero que el Saiyajin dejara de lado su hostilidad y ni siquiera le dirigiera la palabra era un gesto suficiente. Sin mirar a sus subordinados, el príncipe Saiyajin elevó su energía y ordenó: «Raditz, Nappa, síganme». El que Vegeta volviera a dirigirse a él lo hizo enojar de pronto. ¿Cómo se atrevía a darle una orden después de todo lo que había hecho? Además, él era mucho más poderoso que Vegeta. «¡No tengo por qué obedecerte!», le gritó Raditz a su antiguo líder. Ahora mismo era mucho más poderoso que Vegeta después de todo, pero la llamarada de ira se apagó tan velozmente como se había encendido. Después de todo, todos eran víctimas del mismo tirano. Y ahora su príncipe lo llamaba para batallar a su lado, pese a que unos minutos antes habían estado a punto de asesinarle. Eso significaba que Vegeta estaba dejando de lado todo aquello. En su corazón, Raditz supo que siempre había querido ser reconocido por los otros dos, así que apretando sus dientes decidió hacer una tregua momentánea con sus camaradas y volver a pelear juntos contra un enemigo en común, al tiempo que planeaba reducir su energía para que los rastreadores de la nave no detectaran su inmenso poder, pues las fuerzas Ginyu se encontraban en esa nave. Quizá él solo podría derrotar a la mayoría de ellos, pero el Capitán Ginyu podría ser un gran problema, y más si todos bajaran a pelear juntos. Así que esta era la mejor estrategia que él podía planear. Los tres se reunieron en formación de ataque con Vegeta a la cabeza, como tantas veces lo habían hecho en el pasado. La naturalidad de la situación hizo que todos olvidaran sus recientes transgresiones y el propio Raditz se dio cuenta que añoraba aquello. Incluso Nappa a su lado no le guardaba rencor por la paliza recibida. Todo lo contrario, el grandulón estaba por primera vez orgulloso de su compañero. Y así, juntos, el trío voló liderado por su príncipe contra la nave del tirano galáctico. En la nave, los soldados monitoreaban la situación, gritando desesperadamente por la inminente amenaza. Los tres Saiyajins unidos se embestirían contra ellos. Nappa tenía un poder que superaba las 10.000 unidades, mientras que Raditz aparecía con una lectura superior a las 5.000. Claro, porque el hermano de Goku estaba ocultando su verdadero poder, mientras que el propio Vegeta superaba las 23.000 unidades. Pero mientras los soldados rasos se desesperaban, Zarbon y Dodoria simplemente mantuvieron la calma. Realmente aquellos monos habían mejorado bastante, pero aún así no podrían contra ellos y luchaban de manera estratégica. Ciertamente Vegeta era superior a Dodoria ahora, pero Zarbon sabía que solo con transformarse él podría encargarse fácilmente del Saiyajin. Por esto mismo le ordenó a su compañero que se encargara de Nappa y de Raditz, mientras que él haría lo propio con el príncipe. Detrás de ellos, Ginyu contemplaba sonriendo al guardaespaldas de élite del Gran Freezer. Si esos eran los poderes del trío de Vegeta y sus esbirros, las fuerzas especiales no tendrían por qué actuar. Zarbon y Dodoria podrían hacerse cargo sin problemas. El capitán quería un bocado más grande. Había visto otros poderes mayores entre los terrícolas y quería ponerlos a prueba. Ginyu amplió su sonrisa para indicar que ellos irían a encargarse de estos, pero entonces una alarma comenzó a sonar en toda la nave, haciendo que el morado detuviera en seco sus cavilaciones con una cara sorprendida. Al escuchar aquello, Zarbon exigió saber por qué sonaban las sirenas. Después de todo, no había ninguna amenaza tan grande. Esto hizo que el subordinado apareciera desesperado para informar que los Saiyajin acababan de lanzar un ataque, el cual superaba las 44.000 unidades. La sorpresa quebró por completo la confianza que sentía Zarbon apenas unos segundos antes, y de pronto una punzada de miedo se le clavó como una daga de hielo en las entrañas. ¿Cómo podían esos monos desplegar tanto poder de pronto? Al mirar por la ventana, los dos guardaespaldas del tirano se encontraron de frente con una inmensa bola de energía, la cual se precipitaba a toda velocidad contra la nave. A lo lejos, tras ella, se podía ver cómo los tres Saiyajins disparaban desde la distancia impulsados el descomunal ataque, el cual se dirigía por completo a impactar contra la nave de Freezer. Raditz sabía que si utilizaba todo su poder en aquel ataque combinado, quizás y con suerte podrían eliminar a todos los Ginyu.
pero no podía correr el riesgo de que la estrategia se tornara en su contra. Perder tanta energía de una sola vez no sería conveniente. Así que había decidido disparar acoplándose al poder de Nappa y Vegeta con la intención de simplemente enviar un pequeño saludo a aquellos bastardos. Si Zarbon y Dodoria morían junto con esto, pues estaría más que satisfecho. Después de todo tenía muchas humillaciones pendientes para cobrarse con esos malditos. Vegeta por su parte no se había contenido en su disparo, y ya reía de manera sádica imaginándose los cuerpos despedazados de los soldados. Él también tenía vergüenzas por cobrarse, en particular contra Zarbon y Dodoria, y ya quería desbaratar la nave insignia de Freezer para ver la cara que pondría al verla volar en pedazos. El chorro de energía pura estaba por impactar contra el chasis, y ya el príncipe se relamía previendo la explosión. Zarbon desde adentro solo pudo apretar su mano impotente, sabiendo que la ira del tirano caería sobre ellos y el más mínimo rasguño caía sobre su nave. Pero entonces algo ocurrió. Una figura salió a toda velocidad sin usar ninguna puerta, abriendo un agujero en el acero capaz de resistir asteroides, como si este fuera simplemente de papel maché. Un puño se cargó a tope de la energía en menos de un milisegundo, haciendo inflar sus venas de un poderoso brazo. Y como si fuera a estallar, y medio milisegundo después un inmenso guerrero apareció interceptando el ataque de los 3 Saiyajins, asestándole un colosal puñetazo para mandarlo a perderse en las profundidades del cosmos. Se trataba del heroico Rikum, quien había reaccionado a toda velocidad consiguiendo conectar un increíble gancho ascendente para desviar el potentísimo ataque de los Saiyajins. Orgulloso por su proeza, el pelirrojo de las fuerzas especiales comenzó entonces a utilizar sus típicos pasos de baile en un acto de autocelebración. Realmente el coloso era un fanático de las peleas y la perspectiva de enfrentarse a los Saiyajin rebeldes lo había hecho entusiasmar demasiado, y estaba dispuesto a admitírselo a sí mismo. ¡Trabajo listo, capitán!, exclamó lleno de excitación y satisfacción por su propio desempeño. Realmente apenas si podía contener las ganas que tenía de luchar. Feliz por el accionar de su subordinado, Ginyu lo congratuló por haberse lucido de aquella manera. Él estaba a punto de lanzarse también, pero su subordinado actuó mucho más rápido, al tiempo que ordenaba dirigir la nave de Freezer para que los soldados pudieran salir. Parecía que tenía muchas moscas de las cuales encargarse para garantizar la integridad del vehículo intergaláctico. La increíble fortaleza de Rikum de pronto desmoralizó a Vegeta, concentrado como estaba en humillar a Zarbon y Dodoria. Se había olvidado por completo del comando Ginyu. ¿Cómo iba a ser para enfrentarlos? Eran demasiado fuertes. El propio Raditz, quien ya estaba por encima de los límites de Rikum, se había sorprendido de la proeza del soldado. Tenía que ir con cautela. Tal vez podría deshacerse rápidamente de Rikum, pero 5 serían quizá demasiado para él. Además, también se encontraban Zarbon y Dodoria, y algunas decenas de soldados. Entonces Rikum se movió a gran velocidad para interceptar la nave de aterrizaje y le solicitó al capitán permiso para encargarse de los Saiyajin. Realmente quería jugar con Vegeta, creyendo que el príncipe era el más poderoso del trío. Después de todo ese ataque acababa de entumecerle la mano, así que esperaba divertirse a costa del príncipe y sus secuaces. Aterrizando la nave, Ginyu le encomendó hacerlo entonces. «Rikum, encárgate de Vegeta», ordenó el capitán, provocando que el soldado se volteara hacia su víctima con una macabra sonrisa de placer en su boca. La sola vista de aquello hizo encoger a Vegeta por la aprensión que sentía y le generaba aquel guerrero de élite. Haciéndose cargo de su liderazgo, el capitán Ginyu ordenó a todos el plan de acción, con el cual se encargaría de los guerreros allí presentes y conquistar el planeta. A Zarbon y a Dodoria les encomendó enfrentarse contra los terrícolas y el namekiano. Todos aquellos se habían aproximado al lugar de aterrizaje, dejando lejos a Goku y Freezer. Los defensores de la Tierra se posicionaron listos para enfrentar lo que se avecinaba. Desde la nave de mando, el capitán continuó impartiendo sus órdenes ante el despreocupado semblante de los guerreros, los cuales lucharían para defender a nuestro planeta. «Soldados comunes, ustedes encárguense de asistir a Zarbon y Dodoria. Esto solo por si ocurre algún problema. Parece ser que los terrestres pueden variar sus poderes». La perspectiva de la batalla que se avecinaba hacía entusiasmar demasiado a Ginyu. Este decidió celebrar la ocasión histórica con su mejor pose de combate, mientras gritaba el nombre de su comando, por lo cual activó los proyectores gigantes de la nave, para así realizar sus más inspiradoras poses, y continuar dando órdenes ante la vista de todos, y animar así a su gran líder Freezer.
solo para continuar con su danza de guerra y repetir sus poses inspiradoras hacia las tropas allí presentes. Admiremos la grandeza del Gran Freezer y preparemos su vino favorito para cuando termine con el Saiyajin, arengó extasiado ante sus tropas y en ese holograma gigante ante la vista de todos, para finalmente culminar su baile de batalla apuntando directamente con su trasero hacia su líder. ¡Ánimo, señor Freezer! ¡Demuestre su poder ante estos terrícolas!, alentó el capitán. Ver las ridiculeces de sus más poderosos subordinados siempre lo hacía sentir mucha vergüenza ajena. Y esta vez no fue la excepción, más aún haciendo uso de la tecnología holográfica para hacerlo quedar en ridículo. Sin embargo, Goku realmente se sintió cautivado por aquellos exóticos movimientos. Parecía que sus hombres le tenían mucho respeto a este tipo. ¿Acaso era capaz de inspirar tanta devoción realmente a alguien tan maligno como lo había descrito su hermano? Freezer simplemente se giró y dijo: Uy, haré como que no vi eso. Goku realmente deseó poner a prueba sus fuerzas, comenzando el duelo contra Freezer, el mayor rival que jamás había soñado tener. Mientras que los soldados de Freezer, las fuerzas de élite, los soldados comunes, los guerreros Z y los Saiyajin se preparaban para tener todo su gran desafío. ¿Qué ocurrirá en el próximo capítulo? Pronto lo averiguaremos. Y ahora, haciendo referencia a Dragon Ball New Hope, vamos a darle los niveles de poder de estos capítulos, para que así tengan más contexto de lo que puede pasar en los enfrentamientos. El poder base de Goku es de 10.500, el máximo es 650.000. Radix base tiene 4500, a un máximo de 110.000. Milk base tiene 1050, a un máximo de 3100. Piccolo base tiene 4050, a un máximo de 44.000. Yamcha base tiene 1200, a un máximo de 3250. Tenchin Han base tiene 1830, a un máximo de 5050. Krillin base tiene 1550, a un máximo de 4050. Roshi base tiene 300, a un máximo de 750. Gohan base tiene 1100, a un máximo de 41.000. Chaos base tiene 750, a un máximo de 2300. Nappa con el Zenkai llegó a 10.000 y Vegeta igual que Namek a 23.000. Todos los soldados de Freezer tienen los mismos niveles. Freezer en su primera forma 530.000 y en la segunda 1.060.000. Dodoria 22.000 y Zarbon 23.000. Rikum 52.000. El Capitán Ginyu 120.000. Butter 50.600. G 50.120, Gurdo 9.000 y los soldados genéricos de Freezer de 400 a 900. Los niveles de las fuerzas especiales Ginyu son sacados del videojuego que más coherencia tiene con esos números, y que coincide en que Ginyu pensara que Goku tenía poco más de 60.000 para eliminar a todos.